que estamos trabajando, viendo todo lo que tiene que ver con los objetos geométricos, pero en el espacio. Bueno, aquí vamos a repasar algo del año pasado. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los cuerpos geométricos en sus caras se componen ¿de qué? Sus caras están compuestas ¿por qué? ¿Qué son las caras de un poliedro? ¿Qué son las caras de un poliedro? ¿Qué elementos geométricos son las caras de un poliedro? Formas geométricas. Por ejemplo, miremos un cuarto. ¿Qué forma tiene la pared? Cuadrada. ¿Cuadrada? Rectangular. Rectangular. Aquí quiero llegar con eso. Las caras de un poliedro son figuras geométricas planas. Las caras de un poliedro pueden ser cuadrados, triángulos, pentágonos, hexágonos, septágonos y cualquier otro tipo de polígono, ¿no? Entonces, en esta guía, lo que yo me voy a centrar es a repasar esa parte. ¿Sí? ¿Por qué digo repasar? Porque el año pasado tuvimos oportunidad de ver todo lo relacionado con polígonos, con cuadriláteros, con triángulos, ¿sí? Hallamos perímetros, hallamos áreas. Entonces yo necesito que eso quede claro. Entonces esta guía va a estar simplemente orientada a dos tipos de polígonos, ¿sí? A los polígonos como tal, en general, y a los cuadriláteros, que ustedes saben que los cuadriláteros pueden ser cuadrados, rectángulos, rombos y trapecios. ¿Sí? Yo sé que ustedes de pronto se acordarán algo cuando lo veamos. Entonces necesito que quede claro para que cuando volvamos a meternos con el tema de los poliedros, pues ya podamos entender un poco mejor. ¿Listo? Bueno, ustedes saben lo apasionado que yo soy por la historia. Entonces aquí está una parte de historia de la geometría plana y empecemos. En Colombia se utilizan tres tipos de señales de tránsito preventivas, por si no lo sabían, ¿no? Si alguno de ustedes se preguntaba por qué estas son cuadradas, por qué estas son redondas, ¿sí? ¿Por qué esas tienen forma de octágono o por qué esas tienen forma rectangular? Y resulta que cada una de esas formas está expresando una regla o una señal de tránsito, ¿no? Como pueden ver, las amarillas, donde está el muñequito, es una señal preventiva. La que tiene forma de un polígono regular, en este caso, ¿cuántos lados tiene este polígono? ¿Cuántos lados tiene este polígono? 8. 8. ¿Y un polígono de 8 lados se llama? Octágono. Octágono, ¿listo? Este polígono, en forma de polígono, o sea, de octágono, es una señal reglamentaria, o sea, hay que cumplir una regla. Y la rectangular, que es la azul, es una señal informativa. ¿Qué tienen en común esas señales de tránsito? Son figuras Polígonos planos. Ah, mira, ahí está, ya me lo dijeron. Dime, Juan José. ¿Cómo? Exactamente. Son figuras geométricas. No tienen nada más en común. ¿Sí? Si de pronto usted se iba a ir por lo de la señal de que las tres son señales, pues no, no es lo que estaba preguntando porque la materia, ¿cómo se llama? Geometría, ¿cierto? O sea que la pregunta va orientada a una respuesta de ese tipo. Entonces, muy bien. Las señales tienen en común que son figuras geométricas. ¿Qué tipo de figuras geométricas? ¿Cómo? Polígonos. Eso es todo. ¿Listo? Ahí está, miren. La guía lo dice todo. Bueno, esta guía, a propósito, está habilitada desde hoy a las 7 de la mañana, esta guía. ¿Listo? O sea que por eso no la pudieron encontrar antes. La de matemáticas que había puesto la semana pasada y que se borró ya está nuevamente en plataforma para los que les faltó descargarla. ¿Listo? Bueno. Contexto de aprendizaje. For Independence. Soy malo en inglés, así que lo siento. Es una construcción histórica ubicada en Boston, Massachusetts, la cual se conserva como parque estatal. Según la fotografía, ¿cuáles son las formas que se pueden identificar en la edificación? En la edificación que se llama así. ¿Qué formas logran? Espérame, yo les aumento un poquito acá.
¿Qué formas geométricas logran percibir en la figura? Por ejemplo, el del edificio completo, ¿de qué está qué figura geométrica está formado? Un pentágono, ¿cierto? Muy bien. ¿Y las puntas? 1, 2, 3, 4. También un pentágono, ¿no? Exacto. Y si aquí hubiese un cruce, ¿cómo? Si trazamos una línea aquí, Es un triángulo, profe. triángulo. Triángulo. Exactamente. Y la figura de abajo, ¿qué figura vendría siendo? O sea, si divido esta figura en dos, ya sé que de un lado es un triángulo y el otro, ¿cómo me quedaría? Como un Trapecio, trapecio. profe. Trapecio. Exacto, como un trapecio. ¿Cuál es la característica principal de un trapecio? ¿Se acuerdan? Que no todos los lados son regulares. Esa es una, pero pues hay una principal. Que es una figura cuadrilátera. Que un par de lados no son paralelos. Muy bien. Otro par sí lo son. ¿Listo? Muy bien. Esa es la respuesta. ¿Listo? Para esto. Bueno, entonces aquí tenemos un pentágono y la figura que está en las esquinas se puede dividir en dos, que pueden ser triángulos, trapecios. ¿Listo? ¿Me escuchan allá? ¿Me siguen escuchando, cierto? Sí, Señor. profe. Bueno. Me regalan un momentico allí. No es que está la mano mala. Bueno, todavía logran ver lo que estoy compartiendo, ¿cierto? Señor. Sí. Sí, yo sí. Dale un momentico, que es que se me quedó aquí. Ustedes saben que... Bueno, entonces vuelvo al tamaño original. Bueno, entonces miren, estas son las formas que se logran percibir en la edificación, ¿no? Un pentágono y esta que es obviamente la figura completa, pero que obviamente al hacer las divisiones que hicimos ahora, pues ya sabemos que tiene un pentágono en la parte central, triángulos o más pentágonos en la parte de las puntas, ¿sí? Y incluso en esta parte de abajo, en la parte inferior, ya no serían pentágonos, sino que si hacemos las líneas correctas, se formaría ¿qué figura? Cuadrado. Cuadrados, ¿cierto? Si hacemos las formas, las líneas completas aquí, se formarían cuadrados, ¿cierto? ¿Sí lo logra ver? Aquí. Ok. Bueno, aquí un dato histórico, que obviamente eso se los dejo a ustedes para que lo lean. Y entonces recordemos que es un polígono. A ver, un lector allá en casa. Yo. Dale. Un polígono es una figura plana limitada por segmentos tales que cada segmento se intersecan con otro en sus puntos extremos y ningún par de segmentos consecutivos son colineales. Listo. Leo para acá. Un polígono es una figura plana limitada por segmentos tales que cada segmento se interseca con otro solo en sus puntos extremos. O sea, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y ningún par de segmentos consecutivos son colineales. Es decir, de un solo segmento solamente sale otro segmento, pero a partir de qué? De sus puntos, de sus extremos. Es decir, no pueden salir de un punto, no pueden salir dos segmentos. Solamente puede salir uno y solamente uno. ¿Listo? Ejemplos de polígonos. Aquí están. Siempre en las clases nos quieren dar la idea de que un polígono siempre va a ser bien formadito, ¿cierto? Una figurita bien ordenada, ¿sí? Simétrica. Pero en realidad los polígonos, mientras cumplen con esa característica que dice aquí, con esa definición, los polígonos pueden llevar incluso esta forma, miren. ¿Sí? Que ustedes, ¿se acuerdan cómo es que se llaman a los polígonos que no tienen una forma así ordenada, simétrica, igual, congruente? Polígonos irregulares. Exacto, Cristian, polígonos irregulares, ¿cierto? Exactamente. Ahorita lo repasamos.
Bueno, aquí están los elementos de un polígono. Los más elementales, que los puntos donde se cruzan los segmentos se llaman Vértice. vértices, ¿cierto? Sí. Los segmentos que forman los lados se llaman Lados. lados. Lado. Ujú. Los ángulos que se forman al cruzar dos segmentos se llaman Ángulo ángulo interior. interior, correcto. La línea que me une dos puntos o dos vértices no consecutivos se llama diagonal. 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 Y los ángulos formados por un lado del polígono y una Ángulo prolongación externa se llama Ángulo ángulo exterior. exterior. Ángulo exterior. Estos son los elementos de todo polígono, llámese regular o irregular, no importa. ¿Sí? Y aquí está cada una de las definiciones, que es lo que acabo de decir. ¿Vale? Recordemos entonces la clasificación. Si voy rápido es porque estoy en repaso, ¿no? Miren que más de uno de ustedes me ha dado respuestas. ¿Por qué me las han dado? Porque ya lo saben, Esta ya ¿verdad? lo vimos. Exactamente. Bueno, primera clasificación de los polígonos. La primera es según su forma, ¿sí? Según su forma puede ser de dos tipos. Puede ser convexos o pueden ser cóncavos. ¿Se acuerdan lo que pasaban con los poliedros que también podían ser convexos o cóncavos? Aquí pasa exactamente lo mismo. Si un polígono tiene un ángulo interior mayor a 180, el polígono se llama Cóncavo. Convexo. Convexo. un polígono es convexo cuando ninguno, ojo, entonces se llama cóncavo, ¿sí ven? Confunde y reinarás, o sea que voy reinando. Cóncavo, ¿no? Si un ángulo, solamente uno, no necesito más, si solamente uno mide más de 180, como pasa con este de acá, que está rosadito, que mide 220, entonces se llamará cóncavo. ¿Listo? Pero si todos los ángulos interiores miden menos de 180, se llaman convexos. ¿Listo? Esa es la primera forma. Segunda forma de clasificación es lo que midan los lados y los ángulos internos. Es decir, aquí es donde les digo lo de ahorita. Si ustedes ven un polígono totalmente simétrico, con todos sus lados iguales, y si un polígono tiene todos los lados iguales, por ende sus ángulos internos también son iguales. Ah, bueno, recordemos de algo. ¿Cuál es la palabra en geometría que me indica igualdad? Congruente. Congruente. Muy bien, congruente. Entonces, repito nuevamente. Si todos los lados y los ángulos internos de un polígono son congruentes, el polígono es regular. Pero si tiene al menos uno solo distinto, es irregular. ¿Listo? Cuando no hay medidas, ¿cómo los identificamos? Es fácil, simplemente observándolos. ¿Listo? Por ejemplo, aquí tenemos un cuadrado y ustedes saben que un cuadrado tiene todos sus lados congruentes, ¿verdad? Entonces un cuadrado, a fin de cuentas, es Regular. un polígono regular, muy bien. Y este trapecio, que en realidad no es trapecio, sino trapezoide, tiene todos sus lados, podemos ver que todos sus lados son desiguales, ¿cierto? No son congruentes. Entonces es un polígono Irregular. irregular. ¿Listo? Y la más fácil de todas, y aquí es donde tenemos el nombre de los polígonos, es según el número de lados. ¿Listo? Entonces, recordemos cuál es el número de lados. Si tiene 3 lados, ¿cómo se llama? Triángulo. Tiene Triángulo. 4. Cuadrilátero. Cuadrilátero. No, cuadrado es un tipo de cuadrilátero. Pero un polígono de 4 lados se llama cuadrilátero. Cuadrilátero. Cuadrado, ¿listo? Pentágono es el de, 5 5 lados. lados. el de 6, Hexágono. Hexágono. el de 7, Octágono. Heptágono. Pentágono. el de 8, Octágono. 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 el de 9, Noneágono, algo así. Noneágono. Sí. nonágono, Nonágono. nonágono, así simple. O otra forma es eneágono, también le llamaban eneágono o nonágono. El de 10, el nombre chistoso. Mejor. Decágono, decágono.
Decágono. El de 11, un decágono. El de 12, dodecágono. Decágono. Y así sucesivamente, ¿listo? Entonces, bueno, y aquí quiero centrarme es en una parte fundamental que en realidad, les confieso, no recuerdo si la profundizamos en grado sexto, que es cómo calcular las diagonales de un polígono. ¿Ya? Entonces, recuerden que las diagonales son esas líneas, vamos a ver si esta vez no me pausa, no. Son las líneas que unen vértices no consecutivos, ¿sí? Por ejemplo, estas líneas que estoy trazando aquí, este polígono, ¿se llaman qué? Diagonales, ¿cierto? Y como ustedes pueden ver, ay, se formó una estrella, qué miedo. Como ustedes pueden ver, salen bastantes diagonales, ¿sí? Y aquí es fácil para un polígono que tiene tan poquitos lados, es fácil contarlas, ¿cierto? Hacerlas y contarlas. Pero si yo les diera un polígono de bastantes lados, sería un poquito más complejo contarlas, ¿verdad? Por lo menos de este octágono que está acá. Si me pongo a trazar cada una de las diagonales, observen que de un solo punto pueden salir varias, ¿cierto? Y entonces, cuando ya empiece a llenar cada una de las diagonales, observen que se me empieza a llenar la figura y me va a quedar imposible contarlas. Y así sucesivamente, ¿no? Imposible contarlas. Entonces, para eso, se llegó a la conclusión de una fórmula matemática para encontrar el número de diagonales, ¿sí? Que es esta de acá. D, ¿qué significa D? Diagonal, correcto. Igual a N. ¿N qué vendría siendo? El número de lados del polígono. Número de lados del polígono. Y ya no vienen más letras, ¿no? Entonces solamente hay que reemplazar y aplicar. Aquí, por ejemplo, escribo una guía no, en la guía escribo un ejemplo sobre un nonágono. Un nonágono, recordemos que tiene 9 lados. Entonces, miren que para determinar las diagonales de un nonágono, solamente cambiamos donde va la letra N, ¿por quién? Por el 9, ¿cierto? Y lo único que hay que hacer es aplicar la matemática que ya ustedes saben, la aritmética elemental. Tengo una multiplicación y tengo una resta dentro de un paréntesis. ¿Qué es lo primero? La resta dentro del paréntesis. La resta dentro del paréntesis, correcto. Si no hubiera paréntesis, ¿qué hago primero? La La multiplicación. multiplicación. Bueno, entonces, como venía diciendo, ¿no? Lo primero que hacemos aquí es la ¿qué? La resta, ¿no? Entonces, 9 menos 3 nos da 6. Y por último, la multiplicación, 9 por 6, 54. Y ustedes observen que esta fórmula tiene un 2 en la parte inferior. Es decir, que resolvemos ¿qué? La división que está allí. 54 dividido 2, me queda 27. O sea que ¿cuántas diagonales tiene un nonágono? 27 diagonales. Diagonales. ¿Listo? ¿Sí? ¿Quién me habló? Dime. Sí, la fórmula siempre va a ser dividida entre 2 y también va a ser restada por 3. Lo único que cambia en la fórmula, ¿qué va a ser? El número de caras, o sea, el 9 que está ahí. Exacto, la cantidad de caras o lados, perdón, caras no, la cantidad de lados que tenga la figura. Eso es lo único que va a cambiar. De resto siempre va a ser restado por 3 y dividido por 2. Dime, Néstor. Una pregunta, ¿la operación siempre va a ir siempre en algún número dentro del paréntesis o puede haber sin paréntesis? ¿Me repites porque no te entendí muy bien la pregunta? Que si esa operación va a estar siempre entre paréntesis o puede estar sin paréntesis. Ah, no, siempre. Siempre va a estar entre paréntesis porque lo primero que se debe hacer es la resta. ¿Sí? Lo primero que se debe hacer es la resta con 3. ¿Por qué? Porque todo polígono se puede convertir en triángulos. ¿Y cuántos lados tiene un triángulo? 3. Entonces, por eso siempre va a ser restado por 3. ¿Sí? A ese proceso se le llama triangulación. Mira, por ejemplo, si yo trazo aquí, ¿cuántos triángulos se forman en esta figura? 3. Y los triángulos tienen
tres. lados. Pero no se resta por 3 porque se forme tres triángulos, no, se resta por 3 ¿por qué? Porque los triángulos tienen 3 lados, es por eso, ¿sí? Si yo divido esta figura en triángulos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿sí? Aquí tenemos 6 triángulos. Proceso de triangulación, ¿sí? Todo polígono se puede triangular, es decir, convertir o dividir en triángulos, que es el polígono más sencillo que existe. ¿Listo? Bueno, también en un polígono podemos calcular cuánto suma, bueno, cuánto es el valor de su ángulo interno, ¿sí? Por ejemplo, el de un cuadrado o el de un rectángulo, ¿cuál va a ser el valor de su de un ángulo interno? 90, ¿no? 90 grados, ¿cierto? No, 90 grados, ¿cierto? Acuerden que las esquinas de un cuadrado y un rectángulo son en forma de ángulo recto, y un ángulo recto es de 90 grados. Pero si les pregunto cuál es el ángulo interno de un octágono, por ejemplo, o bueno, aquí el ejemplo de un pentágono, obviamente ahí me dirán que 108 porque ahí está resuelto, ¿cierto? Pero si yo simplemente les pongo la figura y les pregunto, ¿usted sabría responderme o decirme? No, profe. ¿Cierto? No. Regular, ángulo interno. Si es irregular. Si es irregular. Si es regular, todos sus ángulos internos van a medir igual. Entonces, aquí estamos hablando de unas fórmulas. Bueno, las fórmulas diagonales para cualquier tipo de polígono, ¿no? Cóncavo o convexo. Pero el ángulo interno, como dice Juan José, todo depende, ¿no? Porque si es un pentágono irregular, sus ángulos internos van a ser distintos. Pero si es un pentágono regular, sus ángulos internos van a ser congruentes. Entonces, esta fórmula obviamente es para polígonos convexos. ¿Listo? O sea, que todos sus lados y todos sus ángulos miden menos de 180 y además que sean regulares. ¿Listo? ¿Cómo es la fórmula aquí? Pues miren, aquí tenemos S, que significa ángulo interno, ¿sí? N, que es el número de lados que tenga el polígono. Y miren que aquí tengo nuevamente una resta entre 2, ya no es entre 3, sino entre 2, ¿sí? Por 180. ¿Listo? Entonces, ¿cómo resuelvo esto de acá? Simplemente reemplazando el valor del número de lados. En este caso, como estamos hablando de un pentágono, es 5. Y resolvemos matemáticamente. Paréntesis primero, o sea que 5 menos 2, es lo primero que debo hacer. Luego la multiplicación. Y por último, la división. Entonces aquí podemos ver que un ángulo interno de un pentágono regular es de 108 grados. ¿Para qué me sirve este dato? Pues yo les puedo decir, constrúyame un pentágono regular con solamente el transportador. Entonces, ¿qué hace usted? Coge su transportador y hace marcas cada ¿cuánto? Cada 108 grados. Cada 108 grados. Entonces, primera marca en 0, ¿no? Siempre arrancamos desde 0. 0, 108, 216, 324, ¿listo? Bueno, aquí 108, 108, estas las, no. Pentágono debe medir menos, no, debe medir más porque los lados son, sí, son obtusos, son mayores de 90 grados. ¿Listo? Bueno, ahí la suma me quedó mal, entonces no sé. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa, pongamos en práctica. Vamos a calcular las diagonales de estos dos polígonos. Uno es un hexágono y otro es un cuadrado. ¿Listo? Entonces, un hexágono. Bueno. Fórmula D igual a N por N menos 3 dividido Entre N. entre No, 2. ¿Listo? Esas de los diagonales. Muy bien. Primero es el hexágono. ¿Cuántos lados tiene un hexágono? 6. 6 lados. Entonces decimos 6
Porque lo estoy cambiando por quién, por esta n, por paréntesis, nuevamente n, o sea, nuevamente 6, menos 3. 3. Cierro el paréntesis y me queda la división entre 2. Ahora sí, ¿qué resuelvo primero? La resta, La en resta el paréntesis. sería 6 por 6 menos 3, 6 3 menos 3, 3. sobre 2. Y 6 por 3, 18. 18. Y por último, la división. ¿Cuántas diagonales tiene un hexágono? 9. 9 diagonales. ¿Sí? Lo pueden comprobar dibujando un polígono irregular, ¿sí? O sea, que les quede feo, de 6 lados y trazar sus líneas diagonales. Contarán al final que hicieron 9. ¿Listo? Ni les va a faltar ni les va a sobrar. Van a ser exactamente 9. Las de un cuadrado. ¿Cuántos lados tiene un cuadrado? 4. 4 lados. Entonces reemplacemos de una vez. 4 por paréntesis 4 menos 3 dividido 2. ¿La resta cuánto me da? Da 1. Da 1. Esta me da 1. ¿La multiplicación cuánto me da? 4. ¿Y la división cuánto me da? 2. Solamente 2 diagonales puedo trazar en un cuadrado. 2 apenas. 2 nomás. Así Sí, en X, profe. X. No más, una X, mire, una, uy. Una, 2. ¿Sí ven? Solo 2 diagonales puedo trazar en un cuadrado y ahí se ha comprobado matemáticamente que son 2. ¿Listo? Si hicieron la prueba del hexágono, pues debieron contar 9. ¿Listo? Bueno. Bueno, miremos entonces ahora la medida del ángulo interno. ¿Listo? Volvemos nuevamente con el hexágono. S igual a fórmula n menos 2 por 180 grados dividido entre n. entre n. Como estamos en un hexágono, ¿por quién reemplazo a n? Por 6, profe. Menos 2 por 180 Entre 6. dividido entre 6. entre 6 porque es nuevamente n, o sea, el número de lados. Profe, y esa es para... El ángulo interno. ¿Listo? 6 menos 2, 4. 4. 4 por 180 dividido 6. ¿Y 4 por 180 cuánto les da? 720. 720. ¿Y 720 dividido entre 6? 120. 120. Ahí está. ¿Listo? Esa es la medida de un ángulo interno de un hexágono. Y probemos el del cuadrado. Reemplacemos de una vez. 4 menos 2 por 180. Sobre 4. 4 menos 2. 2 por 180 nuevamente. 360. 2 por 180. 360.
¿Y 360 dividido 4? ¿90? Listo. ¿Sí ve? Comprobado que un ángulo interno de un cuadrado mide 90, mire. ¿Listo? Entonces, esta es la aplicación matemática para encontrar el número de diagonales de cualquier polígono y el valor del ángulo interno de cualquier polígono. ¿Alguna pregunta o duda allí? No sé. No, señor. De todas maneras, en la guía, para los que de pronto no alcanzan a copiar lo que yo hago de aquí, acuérdense que mis ejemplos los hago en clase, pero en la guía ustedes los encuentran nuevamente resueltos. ¿Listo? Bueno, entonces aquí, escriban de una vez en su cuaderno, fecha de entrega. Si hoy es 8 más 7 días, ¿cuál será la fecha? 15, profe. Sí, profe. 15. Escriban por favor la fecha de entrega. 15 de junio solamente, y lo escriben en mayúscula, al correo electrónico. Profe, pero ya se lo mando por el de mi mamá. ¿Ya? Dale, no hay problema. El todo es que si me lo envían desde otro correo que no sea el que ustedes crearon, con que en el asunto me escriba actividad 1 de geometría enviada por tal, es suficiente. ¿Listo? Profe, ya tengo un correo que le estoy viendo desde hace rato que tiene todo del Colombo. Ujú. Porque muchas veces me mandan el correo, pero no sé quién es. Entonces, si tengo el tiempo, respondo y digo, por favor, escribir nombre, y si no tengo el tiempo, lo omito y paso con el siguiente. ¿Listo? Entonces, ¿copiaron la fecha? Sí, profe. Bueno. Bueno, esta actividad tiene 3 puntos. Punto número 1, observen muy bien los polígonos y los van a clasificar como con el número de lados, o sea, cómo se llama, ¿no? Cuentan los lados y así me dicen cuál es su nombre. Segunda forma, si es cóncavo o convexo. Y tercera forma, si es regular o irregular. ¿Listo? Eso es lo primero que van a hacer. Punto número 1, me van a decir si es cóncavo o convexo, cómo se llama dependiendo del número de lados y si es regular o irregular. Ese Profe, lo va a hacer en los 2 polígonos. Dime, Cristian. profe, tengo una pregunta. ¿Hay que hacer la misma fórmula para ver si es convexo o cóncavo? No, eso es solamente para poliedros. Estamos hablando de polígonos. ¿Sí me entiendes? No, aquí solamente es decir, solamente mirando, observando, de que no tenga, si tiene un ángulo mayor a 180 grados, ya ustedes sabrán que es cóncavo. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Pues si más que todo es en las figuras que tienen como puntas sobresalientes. Allí uno se da cuenta. ¿Listo? Punto número 2, solamente decir cuáles de estas es verdadera y cuáles son falsas. Pueden ser las 3 verdaderas, pueden ser las 3 falsas, pueden ser una verdadera y 2 falsas, bueno, en fin, muchas posibilidades. Tienen que leer muy bien y dependiendo de lo que se dijo aquí en clase y de lo que dice la guía, porque la guía también hay que leerla, ustedes responden cuál es verdadera y cuál es falsa. ¿Listo? Y el último punto, van a aplicar lo de la diagonal y lo del ángulo interno para esos polígonos que están allí. Para el triángulo, el heptágono, el octágono, el decágono, el undecágono, el dodecágono y el isodecágono. ¿El isodecágono cuántos lados tendrá? 20. ¿Listo? Escríbanlos ahí. Isodecágono tiene 20 lados. Para que a la hora de hallarla, el número de diagonales y el ángulo interno, ya ustedes sepan qué hacer. ¿Listo? Chicos, esta es la actividad, 3 punticos para el próximo martes. ¿Listo? Y el próximo martes continuamos con este tema que está aquí. ¿Listo? Profe, ¿y estadística? Puedo que sea dar un inicio al tema, ¿no?
¿Listo? Bueno, el primer periodo recordamos las tablas de frecuencias para datos no agrupados y recordamos las tablas de frecuencias para datos agrupados, o sea, los que vienen con intervalos y los que no, ¿cierto? En grado séptimo nos vamos a centrar solamente en los conjuntos de datos agrupados, ¿listo? Entonces, todo tema en estadística que vimos el año pasado para temas no agrupados, lo vamos a volver a repetir, pero para datos no agrupados. Allí cambian un poquito, ¿sí? En este caso vamos a hablar de la media aritmética. ¿Cuál es el otro nombre que conocemos de la media aritmética? La mediana. La mota. La media. Promedio. Muy bien, Harry. Promedio. ¿Listo? Entonces, en esta guía vamos a hablar del promedio para datos agrupados. O sea, ¿cómo calculo el promedio de un conjunto, de una tabla de frecuencias donde sus datos están en forma de grupos, en forma de intervalo? Eso es lo que vamos a ver en esta guía. ¿Vale? Entonces, ¿para qué sirven las medidas de tendencia central? Acuérdense que las medidas de tendencia central son 3. El promedio es 1 y ya me dijeron por ahí las otras 2. Sí, profe. La mediana, la mota. La mediana y la moda. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la función que cumplen estas medidas en la estadística? Pues me dan una medida aproximada a resaltar una característica común del grupo, ¿sí? Por ejemplo, para las edades de ustedes, yo con verlos aquí y saber más o menos la edad de algunos, puedo decir que el promedio de edad de ustedes es de que unos 12 años. ¿Alguien tiene menos? Vale. ¿Alguien tiene más? Pero la mayoría tiene 12. 12, ¿cierto? Si yo pregunto la edad, sí es que la mayoría de pronto tendrá 12. La mayoría, ¿sí ven? Entonces, como tengo un conjunto de datos donde hay menores que cierta edad y mayores que cierta edad, que son la mayoría, entonces para eso existen estas medidas, promedio, mediana o moda, para indicar un dato que me señale una característica en común del conjunto. ¿Listo? Para eso es una medida de tendencia central. ¿Ya? Y se llaman medidas de tendencia central porque es un dato que está ubicado justo en el medio de los datos, justo en el medio. Por eso se llaman así. Después de esta, vamos a ver, creo que en el eje de los ejes temáticos dice, ¿cuáles son las otras? Ahí dicen medidas de tendencia central y hay otras medidas. A ver si lo escribieron. Cuando mandé los ejes temáticos de estadística. Uno son las medidas de tendencia central y las otras son... ¿No lo dice? ¿No? A ver, yo los ejes temáticos, a ver si fue que no los mandé. ¿Sí? Ahí está. Medidas de centralización, que son estas, y las medidas de dispersión. Ahí dice, ya vi, ya comprobé que sí lo mandé los ejes temáticos. ¿Sí? Que es el segundo tema del periodo. Medidas de centralización, que son promedio, mediana y moda. Y las medidas de dispersión, que hay unas allí que llaman varianza, desviación típica, ¿sí? O desviación estándar, no recuerdo cuál de las dos les puse. ¿La estándar? ¿La típica? Desviación típica, listo. Bueno, esas medidas se llaman dispersión porque pues están alejados de una característica en común, ¿sí? Es como para preguntar qué tan lejano estoy de la edad promedio del grupo, por ejemplo. Yo, por ejemplo, estoy muy alejado de la edad promedio de ustedes, ¿no? Si la edad promedio de ustedes es 12 y mi edad es 28, ¿qué tanto estoy alejado? 16 años, ¿sí o no? Esas son las medidas de dispersión, ¿sí? Pero en este caso vamos a abordar solamente el promedio. Bueno, aquí dato histórico, un gran estadista, Lambert Adolphe Jacques Quetelet, francés, muy bueno. Bueno, aquí hay un repaso de cómo se calcula el promedio en un conjunto de datos no agrupados.
¿Sí? ¿Cómo es que hacíamos ese promedio? Solamente sumábamos la cantidad de datos y dividíamos por el total de datos. Por ejemplo, en las notas de ustedes se usa mucho este promedio sencillo. Si en el periodo saqué 5 notas, ¿cuál es su promedio de notas? ¿Usted qué hace? Suma las 5 notas y el resultado lo divide entre ¿cuánto? Entre 5. Entre 5, que es la cantidad total de notas que usted obtuvo. ¿Sí? Ese es el ejercicio sencillo que se hace con los datos no agrupados, o sea, los que no están en forma de intervalo. Pero miremos qué se hace para calcular la media aritmética en un conjunto de datos. ¿Sí? Bueno, 4 minutos nomás, pero entonces voy a dejar planteado el ejemplo. Igualmente la guía ya la pueden ver, ya está en plataforma. Pueden ir leyendo y observando cuáles son el paso a paso, pero igual todo este proceso lo voy a explicar más claramente el próximo martes. ¿Listo? No, señor. Bueno, de todas maneras, en estadística solamente tengo un solo tema, como les digo. Entonces, hoy, anoten también por ahí, no hay compromiso, no hay tarea de estadística. ¿Listo? O sea que para el próximo martes solamente deben enviarme la de geometría. ¿Listo? Estadística no. ¿Vale?